Uno de los problemas, ay Dios mío, después de toda esta tensión con el calor se puede dañar. Vamos que buscar un lugar para dormir. Primera vez que nos pasa en el viaje. No hubo caso, mirá que el flaco tiene fuerza, pero bueno, hay que buscar otra alternativa. El camión se va para atrás. Nuestro máximo temor, amigos, que nos pase exactamente lo mismo. Hacer toda la caca del mundo hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos a San Gil, municipio del departamento de Santander y capital del deporte de aventura de Colombia. Y para nosotros fue una aventura llegar aquí entre la montaña en los Andes orientales, que subimos y bajamos, pero terminamos bajando un poquito de la altura de los 1400 que estábamos en el Parque Nacional de Chicamocha a los 1110 metros más o menos de altura aquí en el municipio de San Gil. Miren el paisaje que tenemos hoy. Hoy estamos en este parqueadero, en este estacionamiento, porque bueno, esto también es parte de la van life y no habían lugares para estacionar marcados en la aplicación que siempre usamos, además que se sumaron algunas cositas. Pero yo no sabía que iba a ser tan extremo entrar a este pueblo, unas pendientes de una inclinación tremenda que nos hicieron temblar, así que tiramos el ancla de una en un estacionamiento porque surgió un problemita que venimos con un juego en la dirección hace unos 5 o 6 días, pero bueno, venimos haciendo montaña y estamos solos. La otra vez enganché un poquito de internet y había visto que había un problemita en la cremallera, pero bueno, hoy hicimos 30 kilómetros más, todavía seguimos teniendo el mismo problema, así que mañana voy a tener que desarmar todo lo que es ahí abajo, después de recorrer lo que es este lugar con vos. Yo creo que este va a ser el mejor lugar porque tenemos techito, así que Juan va a poder estar al sol. Acuérdense que a la altura no solamente hay amplitud térmica, también pega muy fuerte el sol. Así que ahora lo primero que vamos a hacer con la bolsita es ir a hacer las compras. ¿Sabes que me estoy dando cuenta ahora que es mano única? O sea, tenemos que seguir subiendo cuando saquemos la camioneta. Porque acá nosotros doblamos y nos metimos y la Merche venía trepando como una campeona. Cuando veníamos con la camioneta vimos este local donde venden papas rellenas, así que volvimos caminando para comprarnos unas y también venden jugo fresquito de maracuyá, así que nos llevamos nuestras papas y nuestro juguito. El camión se va para atrás, nuestro máximo temor, amigos, que nos pase exactamente lo mismo. Vamos, vamos, fuerza, fuerza, dale, 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 vos podés. Vamos, 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 le queda el otro tramo, dale, 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 dale. Ay, 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 ay. Dale, 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 estás ahí nomás. Dale, 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 dale. Ay, Dios mío. Ay, lo logró, lo logró. Volvimos a nuestro patio, que será nuestro patio por unos días por lo menos, soy seguro. Y vean lo que son estas papas rellenas. Vamos a poner la mano acá para que lo puedan comparar. Es como en la palma de mi mano. Realmente es la papa rellena más inmensa que compramos y tiene arroz y huevito duro. Así que vamos a comer y a descansar mientras el sol baja un poco porque está muy fuerte. Ahora sí, después de haber comido con el corazón contento y la pancita llena, vamos a salir a recorrer las calles de San Gil, las empinadas calles de San Gil, que bueno, que es plena geografía de la cordillera oriental de los Andes, así que bueno, estamos montados en una montaña, amigos.
San Gil está bañado por varios ríos, entre ellos el río Fonce, que atraviesa el municipio. Y en este momento estamos en su malecón, en el malecón del río Fonce, de donde sale el paseo del rafting, como pueden ver, porque como les conté, esta es la capital del deporte aventura de Colombia. Este río nace en el Santuario de Fauna y Flora de Guanentá, entre los departamentos de Boyacá y Santander, y desemboca en el río Juárez, aquí en el departamento de Santander. Inmenso este río. Gracias a la fuerza de este río es que se puede realizar rafting y otras actividades bajando, descendiendo a través de la fuerza, de la potencia de este río. Y acá está la plazoleta de la Independencia con el paso del Libertador Bolívar por San Gil y las fechas en las que pasó y en qué dirección pasó. ¿Me recuerdan? Soy Fernán el Matachito del Paraguas. ¿Y usted quién es? Jeje, yo soy Flor, señor. Estamos en el puente peatonal del río Fonce y vean esto, todos los candaditos que han venido a colocar para sellar el amor de ¿cuántas parejas, por el amor de Dios? Oh, por favor, nunca había visto tantos candados en un puente, jamás. Me da bastante impresión el puente porque se mueve un montón, como que se balancea por los pasos de las personas que se suben un montón a la vez. Y saben que aquí San Gil fue pionero del rafting en Colombia y la actividad aquí comenzó a funcionar en 1996. Muy cansado. ¡Qué cuerpito, por favor! Para ese lado hay un shopping, así que este puente es muy concurrido porque la gente va y sale del shopping y después se conecta con el centro de la ciudad. Llegamos al Parque La Libertad, el parque principal y centro donde se reúnen los sangileños. Y en el parque tenemos una escultura del valeroso cacique Guanentá, que como pueden ver está alado, le pusieron alas, y es el cacique Guane que está aquí en el medio de este parque. Y las alas le pertenecen a ese cóndor que está atravesando su pecho. ¿Ven que hay la cabecita de un cóndor que está saliendo? Impresionante. Tremendo el casco histórico, cómo se mantienen estas fachadas coloniales, estos edificios coloniales con estos balcones hermosos. Alrededor de este parque tenemos los edificios municipales, pero también hay cantidad de restaurantes y hasta hoteles. Y como no puede faltar en Santander, la venta de las deliciosas obleas que ya hemos probado, qué ricas que son. Dios mío, casi me choco una paloma, loco, no tienen respeto, me pegué un susto.
Este parque está completamente lleno de árboles que te dan la bendita sombra que uno necesita tanto con los calores que hace en la altura, obviamente porque el sol pega fuerte. Y hay muchas ceibas que son muy similares al ceibo que conocemos nosotros, pero que son de otro género. Conocer el pasado, descubrir la esencia, construir el presente. Me encantó y tremendos murales. Me resulta sumamente pintoresco San Gil, rodeado de montañas, inmerso en las montañas diría más que rodeado, y con todas estas fachadas coloniales, además de todos los techitos de tejas, que eso no es tan fácil de ver, me gusta mucho. Un edificio más pintoresco que el otro. Este es el Comité Departamental de Cafeteros. Vengan que vamos a espiar un poquito porque está abierta la puerta a ver cómo es por dentro. Miren lo que son estos pisos, estas baldosas de barro cocido, y este es el característico zaguán de las casas coloniales, que es como un recibidor. Muchos comercios parecen escondidos atrás de estas fachadas porque pareciera que son casonas, pero no. Acá tenemos una farmacia, una droguería, como le dicen acá, y ahí tenemos otros negocios que están todos manteniendo la estructura colonial de estas casonas. Unos momentos después. Bueno, estamos con un problemita que no pensamos que íbamos a tener, y es que nos avisaron que no nos podemos quedar a dormir en el estacionamiento. ¡Oh, qué mala onda! No hay forma porque el dueño dijo que no, porque no se puede, porque es una regla del estacionamiento. Así que en este momento no vamos a mover a la Merche porque ya está bajando el sol, y además porque ya venimos con un problema y miren lo que son las calles, no queremos moverla. Así que estamos buscando un lugar para dormir nosotros. ¿Pueden creer que teniendo nuestra casa tengamos que buscar un lugar para dormir? Primera vez que nos pasa en el viaje. Bueno, menos mal que no tenemos que subir con la Merche por esta calle, por Dios. ¡Con brisa! Está mucho más grande que el motorhome. No. ¿Qué? Mira, ventilador. Tele. Prendeme la luz. Ah, no, estamos a oscuras. Pero mira lo que es esto. Mira, acostumbrados al motorhome, acá por lo menos podemos estirar los brazos. Sí, y caminamos un poco, conseguimos precio y se consiguió esto a $10. $10, 40.000 pesos, baño privado. No, hermoso. Obvio, me voy a hacer toda la caca del mundo hoy. Dile que no vemos nunca No. nosotros. ¿Qué es eso? ¿Para qué es? Ya, quiero película. Vamos a hablar despacio que es una pensión esto. Escuchá la música de afuera y Juan diciéndome que hable despacio. No es una pensión, es un hotel. Habitaciones familiares, arte, ventilador, cortinas. El piso parece limpio. Lo más importante, de verdad, es que esté limpio. Eso es lo más importante. Después lo demás... Ah, mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Y mira, ahí estoy yo. Y tenemos estacionamiento hasta la 1 del mediodía y acá te vas a la 1. A la 1, así que todo se cumple junto. Bueno, a disfrutar, no nos queda otra. Mira, 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 mira. Yo ni de frente lo subo. Jeje, qué escaladita nos tenemos que pegar cada vez que salimos del hotel a comprar algo. Mamita, qué ejercicio, qué piernas debe tener la gente que vive acá. Qué tul. Compramos vinito, una picadita sencilla, tapamos todo para no manchar acá y estamos disfrutando y mirando un poco de MasterChef Colombia, a ver si aprendemos más platos colombianos. Buen día, amigos, un nuevo día en la vida del rodantero.
a pesar de que nos echaron de nuestra propia casa, que no pudimos dormir en nuestro motorhome, ¿pueden creer? Pero bueno, pasamos bien la noche. Yo me desperté un montón de veces, perdidísima, no sabía dónde estábamos. Ahora Juan se fue para la Merche porque está viendo a ver si podemos resolver ese tema del movimiento del volante, ver qué es y ver en dónde estamos parados, porque realmente ahora estamos un poquito perdidos de saber qué es lo que es y cuán peligroso puede llegar a ser. Yo tengo que trabajar, así que me voy a quedar acá unas horas trabajando y después me voy para allá con Juan a ver en qué estamos. Creo que encontramos el problema, gurisa. Ayer estuve mirando unos videos y no solo puede ser la cremallera ni la torre o la torre de dirección, sino que también pueden ser las cubiertas que lo habíamos pensado que se podrían haber deformado por tanto calor en el Caribe. 2 meses de calor infernal. 2 meses. Y ayer encontré un video en YouTube de un cordobés genio que o son los plomos estos o está desbalanceada o es la cubierta que está deformada. Y esto a simple vista ya se ve acá. Miren. Tiene cada una vuelta, se eleva y se baja, se eleva y se baja. Y bien, es lo que nos pasa a nosotros, que nosotros venimos temblando el volante. Tenemos novedades sobre el asunto del volante que tiembla. Así es, gurisa, no es la cremallera ni la torre de dirección. Estuve revisando todo, descubrí que tenemos 3 cubiertas que están hechas pelota. Las 2 de adelante tienen una deformidad muy grosa y estuvimos viendo unos videos que es eso, así que... La deformación de las ruedas genera a la velocidad que nosotros vamos el movimiento en el volante. Bueno, que ya sabemos lo que es. Sí. Lo malo es que tenemos que cambiar las 4 ruedas, la pucha. Lo malo. Nosotros teníamos 2 ruedas de auxilio que veníamos guardando desde Tucumán, de aquella vez hace 2 años y medio que tuvimos problemas con las cubiertas. Sí. Bueno, ya pasaron 40.000 kilómetros, las 2 cubiertas de adelante están rotísimas y la izquierda trasera también. Así que ya vieron en el video que les mostré todas las pinchaduras gracias a los ripios, etcétera. Así que no queda otra que ir a comprar nuevas cubiertas, que acá les dicen llantas. Llantas le dicen, claro, ayer pregunté cubiertas, no, acá no se dice cubiertas. Así que nada, es un gasto muy grosso, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que hacerlo para la camioneta. No queda otra, así que ya mismo nos vamos a primera hora y vean esto, porque yo estuve 4 horas lavando ropa, 4 horas, y ahora se está secando. Teníamos cantidad, ya hay mucho que se secó, que está ahí guardadito, pero bueno, van life, Claro, y con respecto a las ruedas, teníamos esta arriba del techo y la otra rueda auxilio. Pero ¿qué pasa? No son la misma medida y están un poco rotas. O sea, estos son auxilios. Si se lo ponemos ahora, en 80 kilómetros tenemos que comprar la cubierta. Pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente. Así que váyase llantita, como le dicen acá, y vamos a buscar las nuevas. Y ahora tenemos que salir contramano, me tenés que ayudar. Ay, sí, Dios mío. A ver si se puede ver cómo se mueve. Yo creo que más es lo que se percibe de lo que se ve. Pero acá se siente mucho. Llegamos a la gomería Serviteca, le dicen acá, según el chat GPT que me buscó muchas direcciones para venir. Y esta la encontró Juan, así que vamos a ver si conseguimos nuestro tamaño, que eso es lo más importante, por favor. Vamos a hacer el cambio aquí de las 4 llantas, de las 4 cubiertas, y me estaba contando Juan que esta está realmente destruida, así que no solamente es el tema de que se deformaron, sino también, bueno, el uso, el paso del tiempo. De que no puede sacar las ruedas, porque la otra vez que hicimos en Popayán los frenos, sí. El muchacho apretó las 4 ruedas de tal manera que se había transformado en un problema, porque si tenés que cambiar la rueda en la ruta no la puedes sacar. Las ruedas no solamente están desgastadas por el uso, también hay un factor que desencadenó que estuviesen deformadas así ahora, ¿no? Exactamente, esos 2 meses en el Caribe no nos jugaron en contra, no solo a nosotros, sino que también a la camioneta, porque estuve mirando videos y el calor extremo favoreció a que se deformen, estar estacionado, quieto, 5 o 6 días al rayo del sol. Es más, ¿qué pasó? Se nos englobó toda la pintura del techo también, que es otro trabajo que tengo que hacer. El calor, la verdad, que afecta muchísimo al motorhome. Sí, a las personas también. No solamente a las personas, al motorhome también, pero bueno, un tema son las cubiertas y otro tema próximamente es ver todo el mantenimiento nuevamente de la Merche. Dios mío, este año
más que nunca le hicimos mantenimiento. Bueno, lo que pasa es que estuvimos en climas demasiado extremos. Hostiles, climas hostiles todo el tiempo. El nivel del mar, vos decís, estás plano, sí, pero el calor, mismo ahora también el muchacho me dice que tiene que ver la sal, que está todo clavado a la rueda porque se clava peor, ¿entendés? Se oxida todo, se clava todo. Bueno, cosas a tener en cuenta cuando uno pasa por el Caribe durante tanto tiempo. Bueno, tenemos que esperar. Hay que esperar porque vamos a meter el auto acá adelante porque definitivamente no pueden sacar ninguna de las 4 ruedas. Menos mal. Ni con la máquina neumática, ni con un fierro. Menos mal que no pinchamos la ruta. Menos mal que nunca nos dejó tiradita esta chiquita. Sí, ay, ahora Dios cuando mío. apriete le voy a decir que las apriete moderadamente, ¿no? Cosa que si pinchamos yo no puedo sacar la rueda. Claro. Y no pasa nunca pinchamos. No, nunca, jamás. Este tiene fuerza el amigo, ¿eh? Le dio con todo, ahí le está sacando. Vamos, amigo. Mirá con la fuerza con la que le tiene que dar. Y eso que ni con la neumática habían podido. Este dijo, ¿lo saco o doblo el caño? 225, 70, 15 y la C de carga para que aguanten el peso. Mirá lo que son estos talones. ¡Qué belleza! Ahora el amigo está trabajando en la más jodida, parece, ¿eh? Que es en la que está acá abajo. Ay, vamos, amigo. No hubo caso, mirá que el flaco tiene fuerza, ¿eh? Pero bueno, hay que buscar otra alternativa. Están todos viendo y debatiendo a ver cómo sacar esa rueda. Qué problemón, no están pudiendo sacar la rueda de adelante. Juan recién intentó con nuestra llave cruz y la partió. No sé. Espero que la puedan sacar y no tengamos que movernos y hacerlo en otro lugar. Poder solucionarlo todo acá. Por favor, amigo, dale, vos podés. Parece que no tenemos buenas noticias, no la pudieron sacar y vamos a tener que ir a otro lugar a poder sacarla. Oh. Entonces el muchacho llamó a un mecánico de acá a la vuelta que le van a mandar candela, le van a meter fuego a cada tornillo para que se contraiga con el calor y poder aflojarlo, pero no queda otra. Ahora sí, acá le van a dar candela a los tornillos para poder aflojarlos y sacarlos. Nos explicaba que si directamente lo quiere abrir con el calor se puede dañar, que por eso se le echa el agua fría después. Y así con cada uno de los tornillos tienen que hacer. Ahora sí nos aflojaron los 10 tornillos de las 2 ruedas de este lado que no podían salir y menos mal que nunca pinchamos, ¿eh? Seguimos pensando en eso, menos mal que nunca pinchamos. Siempre tenemos angelitos en la ruta. Así que ahora volvemos a terminar esto, por Dios, se está haciendo largo, pero bueno, hay que hacerlo. Ahora sí, a colocar las nuevas zapatillas, los nuevos zapatitos de la Merche. Ahí ya sacó una de nuestras llantas y está colocando una de las nuevitas. Fuerza, ¿eh? El amigo está haciendo fuerza todo el tiempo. Ahora le da aire a las ruedas. Lo que está haciendo ahora es el balanceo, por eso le coloca unas medidas a la máquina y la máquina mide a ver cómo está para después ponerle los pesitos que corresponden para que la rueda esté balanceada justamente. Ahí le va colocando el pesito y ahora vuelve a ponerla en la máquina para ver cómo está. Le falta, ¿no? Le falta todavía un poquito. Esto quiere decir que de un lado sí y del otro le falta. Ah, ahora sí, espectacular. Buenísimo. Bien balanceadita. Ahora sí, a colocar los zapatitos de adelante. Miren en la condición en la que teníamos la cubierta de atrás. No. No sé cuántos kilómetros más debo aguantar. No,
pobrecita. Están puestos los nuevos zapatitos, ahora falta la alineación, así que está cambiando la merche de lugar. Ay, Dios mío. Muy chiquita. Lamentablemente no pudimos hacer la alineación porque hay problemitas mecánicos que primero tenemos que resolver. Nos explicó el mecánico que no era urgente hacerlo, pero sí para poder alinear las cubiertas nuevas. Sí, tenemos que cambiar el extremo derecho, pero me dijo acá no vas a conseguir el repuesto, así que cambiátelo en Bogotá cuando estés allá. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Una seda quedó, una seda. Ya no se siente el movimiento, así que resolvimos uno de los problemas. Ay, Dios mío, después de toda esta tensión, porque ustedes no se imaginan lo que sufrimos y el estrés que fue llegar hasta San Gil con el volante haciendo este movimiento y sin saber qué era, hasta que Juan empezó a tener la teoría de qué era lo que podía hacer. Bueno, un problema menos. Sí, menos mal, porque tuve pensado sacar la cremallera y llevarla a reparar y mirá si hacíamos semejante laburo y eran las cubiertas. Bueno, ahora igualmente no se terminó todo porque, como les dijimos recién, hay que arreglar el tema del extremo, pero bueno. Mamita, qué estresante cuando la camioneta empieza a fallar y te agarra una ruta con estos caminos que parecen paredes para subir. Ahora salir de acá, amigos, Ay, Dios mío. Logramos, salimos del pueblo y continuamos ruta. Vean lo que es esto, 4 horas invertidas en que quedara la ropa impecable. Me encanta lavar a mano porque creo que soy buena lavando a mano y que queda mejor que cuando uno lo lleva a lavar. Ahora sí llegamos a un lugar y estamos más tranquilos, la merche está estacionada quietita. Le voy a mandar un flor de saludo a Luis Salazar de Santa Clara del Mar. Gracias por tu mensaje y por escribir y ver el video, ni bien sale, que eso ayuda un montón. Si vos querés participar del flor de saludo, apurate y dejá ya mismo un mensaje abajo de este video de YouTube y fíjate que estés suscripto en Rodando hacia la Libertad. Gracias a cada uno de ustedes por llegar al final del video, gracias por dejar sus mensajitos, sus likes y gracias por ver las publicidades, que eso me ayuda a poder seguir haciendo este contenido. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video, los queremos. Liberación.